Muchas gracias, señor Núñez. Aviso parroquial antes de seguir, alguien dejó este cuaderno ayer. Entonces, el dueño, ya apareció el dueño, muchas gracias. Ya hago que alguien del staff se lo entregue. Gracias. ¿Quién me ayuda por acá? Gracias. Ahora sí continuemos. La importancia de la resiliencia y la fiabilidad en las operaciones en red. Este podría ser el abrebocas para la siguiente charla de hoy a cargo de Francisco Gafaro, Team Lead, Power Sector Transformation Innovation and Technology Center, Agencia Internacional de Energías Renovables IRENA, quien nos presentará el impacto, operación, recursos energéticos distribuidos. El señor Gafaro es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en sistemas de potencia de la RWTH en Alemania. Señor Gafaro, muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Primero que todo, agradecer a los organizadores, al CNO por permitirme estar acá. Mi nombre es Francisco Gafaro. Yo vengo hoy en representación de la Agencia Internacional de Energía Renovable. Me disculpan que las diapositivas están en inglés. La Agencia Internacional de Energía Renovable, o IRENA, es un organismo intergubernamental que fue establecido en 2011. En la actualidad cuenta con 170 miembros. Los miembros son los gobiernos de los países y el objetivo es apoyar a los países en promover políticas o en desarrollar políticas que promuevan el desarrollo de las energías renovables. Y básicamente nosotros hacemos como análisis tecnoeconómicos, producimos, por ejemplo, y de datos, o sea, reportes de análisis de costos, escenarios, tendencias tecnológicas y de innovación. Y a partir de eso tratamos como de crear ese mensaje de facilitar el desarrollo de las energías renovables. El tema de la charla es el impacto de los recursos energéticos distribuidos en la operación, pero voy a tratar de hacer más, obviamente vamos a hablar de eso, de la parte técnica, del voltaje, de la estabilidad, pero tal vez buscar enmarcar este tema de la integración de los recursos energéticos dentro de todo el contexto de la transición energética, como que qué papel juegan, dónde van a ser importantes y hacia dónde nos estamos moviendo. Además, obviamente, pues de mirar algunos temas operativos. Cuando hablamos de transición energética, yo siempre, o siempre por lo menos personalmente, cuando yo hablo de transición energética, yo insisto en que el corazón de la transición energética es el sector eléctrico. Si uno mira los escenarios que producen distintas entidades de decarbonización y de futuros, siempre la electricidad es el elemento dominante, digamos, el agente energético dominante. En el caso de los escenarios que nosotros tenemos para 2050, escenarios de decarbonización, se espera que el 50% del consumo energético sea cubierto con electricidad. Y esto es un cambio grandísimo a lo que se tiene hoy en día, que es alrededor del 23%. Esto es a nivel global. ¿Y esto qué me dice? Pues que la electricidad, la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia en el suministro de electricidad es cada vez más crítico y más importante. En las charlas de ayer se destacaba, o sea, la electricidad, si hoy es el motor o el alimento para la industria, en el futuro sí que lo va a hacer más. Y en ese sentido, digamos, como en estos futuros, en estos escenarios, las fuentes dominantes, está claro, van a ser las fuentes eólicas y solares o las fuentes renovables variables. Aún en escenarios de no decarbonización, estas fuentes se espera que dominen el suministro de la electricidad. Por ejemplo, en los escenarios de decarbonización, a 2050 se espera que el 94%
de la electricidad, que va a ser el 50% de toda la energía, provenga de renovables, y el 81% de la electricidad sea de fuentes variables, o sea, eólicas y solares. Y todo eso, digamos que o sea, hay muchos elementos que están detrás de eso. Algo o sea, que están detrás de eso y que además nos dan señales que para allá vamos. Algo pues, destacable es el tema de los costos. En el 2024, pues según los estudios, en promedio los proyectos eólicos y los proyectos solares, perdón, fueron 41% más baratos o más económicos en términos del LCOE, del costo de energía, que proyectos térmicos que fueran comparables. Y 91% de todos los proyectos nuevos, renovables, eólicos y solares, fueron más económicos que proyectos térmicos. Y digamos que se ha tenido en los últimos 15 años una caída súper remarcable, espectacular en los costos. Tal vez esta caída no tenga esa misma pendiente en el futuro, pero de todas maneras lo que ya es un hecho es que el suministro, desde el punto de vista del costo de energía más bajo de producir el megavatio, viene de estas fuentes, y es otra justificación para pensar hacia dónde vamos. Y obviamente, además de la evidencia de los costos, está la evidencia de las capacidades instaladas. En 2024, o sea, el año pasado, alrededor del 92% a nivel global de todas las adiciones de capacidad en el mundo fueron proyectos eólicos y solares. La gran mayoría fue energía solar, 77% fue energía solar. Y algo que se observa en esta gráfica, y es bien importante, es como el azul es las adiciones de capacidad de energía renovable, y el gris energía térmica, básicamente. Como pues, o sea, al principio del siglo empezaron las renovables a ganar terreno, hasta que superaron a las térmicas, y hubo un boom o digamos un crecimiento bastante marcado después del 2022, y eso tiene que ver también con temas de los países donde más se desarrollan estas energías, de ser conscientes del tema de seguridad energética, después de lo que, pues de lo que ha sucedido o de lo que sucedió con Rusia, ¿no? Que hubo un tema complicado de suministro de gas, y están buscando los países más independencia energética, o sea, no depender de combustibles importados. Otro aspecto, digamos, importante dentro de este marco de la transición energética y la transición del sector eléctrico, que quería como poner ahí en la mesa antes de entrar a hablar de recursos energéticos distribuidos, son las baterías. Entre el 2010 y el 2024, el costo de las baterías se redujo en un 93%, y la capacidad instalada nuevamente, o sea, fue un boom, como una explosión grandísima, de prácticamente no tener nada hace 15 años a tener o adicionar, perdón, estas son adiciones, casi 170 gigavatios hora, hablando en términos de energía. Y algo que también se ha observado en cuanto a las baterías es la evolución que ha tenido su uso. Al principio, digamos, hace unos 5 años, la principal aplicación estaba en la prestación de servicios auxiliares, de servicios de balance en tiempo real, o sea, reserva primaria, secundaria, pero ahora, a raíz también de esa reducción de costos y mayor accesibilidad a las baterías, está pasando a que el uso dominante sea mover energía, o sea, y obviamente eso asociado a la energía solar. Es mover la energía de las horas del día, cuando hay más, a las horas de la noche, cuando está el pico y ya no está la energía solar. Bueno, otro tema importante que también se va a conjugar con esto de los recursos energéticos distribuidos es la electrificación. Electrificación, me refiero acá a nuevos usos o expandir usos
de otro, que antes se hacía con otros energéticos a la electricidad, que eso hace parte de lo que hablamos de que el 50% o por lo menos una gran porción del consumo energético final va a ser electricidad. Y eso es con base en la electrificación de distintos sectores. O sea, uno es digamos, en el sector de construcción de edificios, todo lo que tiene que ver con calentamiento, sobre, pues, de pronto, bueno, acá en Cartagena sí, pero hay otras partes del país no es tan relevante, pero en otras latitudes esto sí que es importante. En la industria también hay electrificación, sobre todo para los procesos de calor, y en el transporte. Y en el transporte bien importante, y cuando hablemos de recursos energéticos distribuidos, pues los vehículos eléctricos, que al final van a estar en las redes de distribución. Y otro aspecto, digamos, no directamente relacionado con la electrificación, pero que sí tiene influencia en todo esto, es el tema de los centros de datos y la inteligencia artificial. La gráfica de la derecha muestra cómo ha crecido esa demanda y diferentes escenarios que hay de expectativa de crecimiento. Y esto, o sea, digamos que esto es lo que como yo podría resumir esta gráfica es, la demanda va a crecer en diferentes lugares, en diferentes sectores. Vamos a depender nosotros pues de los centros de datos, vamos a tener estas nuevas cargas que son grandes, importantes, y nuevamente la confiabilidad y la eficiencia en el costo son fundamentales. Bueno, ya con todos estos, como todos estos elementos asociados a la transición energética o a la transformación del sector eléctrico, ¿cómo definimos recursos energéticos distribuidos? Yo creo que no hay una definición estándar. De hecho, pues acá mismo, cuando trabajamos esos temas en XM con el CNO, no, creo que siempre empezábamos por definir qué eran, pero, o sea, algo como que se acepta a nivel general, pues es lo que esté en las redes de distribución, sea adelante o atrás del contador, y básicamente generación, baterías que estén asociadas o no necesariamente asociadas con generación, carga de los vehículos eléctricos, el calentamiento de los edificios o los aspectos climáticos y respuesta de la demanda. La respuesta de la demanda puede que no sea un recurso que inyecte, pero puede jugar un papel muy importante como un recurso para la operación del sistema como un prestador de servicios. Algo, digamos, como de la evolución de algunos de estos recursos energéticos distribuidos en el tiempo, que también nos dan señales de que hacia allá vamos. No, tal vez no va tan rápido como los proyectos grandes proyectos de generación, pero sí va creciendo. Es la capacidad instalada, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica a nivel global, se duplicó, digamos, si se cuenta la capacidad total que se adicionó en que se adicionó en los últimos 5 años, del 2019 al 2024, se espera que se duplique en los siguientes 5 años. O sea, eso también va creciendo, la generación a nivel de distribución. Y los vehículos eléctricos, ¿no? Que también es la gráfica de la derecha, que también se observa, o sea, esos son como datos consolidados totales, venta de vehículos. En los últimos 5 años se duplicó la cantidad. Entonces, o sea, digamos, estamos como en medio de la transición, y parte de la transición son esos recursos energéticos distribuidos que vemos cómo van creciendo. Y entra otro elemento, es la digitalización, que ya hay varios años que se lleva hablando de eso, pero yo creo que los últimos 2, el tema sí que ha cobrado importancia, y digamos los países más desarrollados están haciendo estudios, analizando, viendo cómo incluir, o sea,
cómo integrar todo, porque eso también es una realidad. Y de hecho del Reino Unido salió ese concepto que ya como orquestación digital para el sector eléctrico, que es básicamente coordinar herramientas de digitalización en diferentes procesos de toda la cadena de suministro de electricidad para crear valor, para mejorar la eficiencia y mejorar la confiabilidad. Y acá también, en esta gráfica, lo que quiero mostrar es que esos procesos y estudios y proyectos de digitalización también han venido creciendo. La gráfica de la derecha es número de actividades que han sido reportadas en un programa especial de digitalización en el mundo y por regiones, y se ve también en los últimos 5 años un crecimiento grandísimo. Y en la parte de la derecha es por regiones donde han enfocado o donde se han enfocado los procesos de digitalización. Y digamos que hay mucho, o sea, mucho énfasis o mucho enfoque es en la parte de control, en la parte de control y automatización del sistema, de las redes, de la generación y bueno, y también como cierta importancia, especialmente en Norteamérica, a la ciberseguridad. Pero bueno, al final, digamos, si uno conjuga todos estos elementos de los que he venido hablando hasta ahora, o sea, hablar de recursos que están descentralizados o distribuidos, digitalización y electrificación, que es nuevas cargas, todo eso conjugado y todo eso que ya vemos evidencia de que está sucediendo, ya me abre el panorama para pensar como en esas redes del futuro, que yo me acuerdo, no sé, hace 10 años podíamos ver la misma gráfica que vemos acá, ¿no? Que eran los paneles solares en los edificios y las baterías y los carros cargándose, y al otro lado los grandes proyectos y todo comunicándose. Y siempre hablábamos como del flujo de energía que venía siempre del gran sistema o de la alta tensión a los clientes y que ahora iba a ser recíproco. Pues realmente lo que nos está mostrando ya todos estos desarrollos es que ya vamos llegando para allá. Obviamente no vamos llegando, sino más bien vamos moviéndonos para allá, ¿no? Ya están los elementos, ya hay muchos casos y como vamos a hablar ahora, pues hay una necesidad y hay un valor que estos servicios le pueden prestar a la operación de los sistemas. Y de eso es como esta parte de la presentación. Entonces es mirar un poco desde el punto de vista de la operación del sistema, cuáles son los impactos, los retos asociados a esos impactos y cómo eso mismo que puede representar un reto se puede transformar en una oportunidad. Digamos, o sea, de manera muy general, lo que uno puede decir de los recursos energéticos distribuidos, pues para un operador del sistema que no cuente con información apropiada o tal vez, o sea, nunca va a haber información suficiente porque los recursos están lejos del alcance, pero con una información mínima, pues va a ser muy complicado por el tema de no poder hacer los pronósticos ni poder entender qué es lo que está pasando. O sea, eso por un lado. Por otro lado está el tema de reacciones grandes de una cantidad grande de estos recursos que puedan trascender al sistema interconectado. Y por otro lado, digamos a un nivel más micro, está el tema del impacto en las redes de distribución. Empezando por ahí, digamos de lo más cercano a donde están los recursos, a lo más lejano, pues está el tema de las redes de distribución, ¿no? Que finalmente, y acá tal vez me voy a enfocar mucho más
antes estaba hablando en general de recursos, incluyendo gestión de demanda y vehículos. Acá tal vez el impacto más fuerte viene de las fuentes, o sea, de los generadores. Y básicamente tiene que ver en la red de distribución fue diseñada con unos criterios de manera que se pudiera alimentar la demanda en su pico. Y se opera de forma tal que yo tengo una tensión controlada en la cabecera donde está el transformador, y después, a medida que yo alimento las cargas, pues la tensión va cayendo. Ahora, si hay una cantidad muy importante de estos recursos, se puede llegar a situaciones, y eso, digamos, lo típico es lo que está en la izquierda, y a lo que se puede llegar es lo que está en la derecha, que puedo tener tantos recursos que primero las tensiones, en lugar de caer, esto es un ejemplo de unas simulaciones que se hicieron para la misma demanda, el mismo alimentador, la misma tensión en la cabecera, pero sin recursos distribuidos en la izquierda y con recursos distribuidos en la derecha. Entonces, con los recursos distribuidos, primero las tensiones pueden subir, y si esto no, pues, se sale de control, pues puedo tener tensiones muy altas que me afecten a los clientes. Y lo otro también es en situaciones de demanda baja, si yo tengo los recursos ubicados aguas abajo y hay una inyección muy grande, puede que yo supere o alcance los límites de capacidad de los circuitos. Entonces, ahí a nivel de distribución, bueno, además de otros aspectos como la parte de calidad de potencia o el ajuste de las protecciones. Pero digamos que ahí, de cierta manera, los recursos distribuidos pueden afectar y, y existir una limitante, a no ser pues que ya se entre en temas de inversiones a la red, inversiones en la red de distribución. A nivel de sistémico, pues algo muy relevante, y de lo cual también pues, hemos tenido la oportunidad acá con el CNO y en XM de discutir bastante, son los temas de la trascendencia de a nivel sistémico de que haya una falla, un comportamiento no esperado de estos recursos distribuidos que me puedan afectar la seguridad en la operación. Y nuevamente, la seguridad en la operación, y recordemos que cada vez más seguridad, confiabilidad, eficiencia en el costo van a ser más importantes por la importancia que va a tener la electricidad. Este es un ejemplo de un caso de Australia, donde hubo un evento y entonces actuó un esquema de deslastre de carga, y se esperaba que el deslastre de carga fuera de 400 megavatios, que es la parte que está más a la derecha. Sin embargo, al principio el deslastre de carga fue menor. ¿Por qué? Porque también se desconectó generación distribuida que no se sabía que estaba ahí y que no estaba preparada, digamos, no existían requisitos técnicos para obligar que pudieran resistir el hueco de tensión. Y esto, finalmente, en ese caso creo que no pasó a mayores, pero es un impacto que puede afectar la recuperación del sistema y finalmente puede afectar la estabilidad del sistema. Ahí ¿qué pasó? Que el operador no tenía conciencia de toda esa cantidad de generación distribuida, y esa generación distribuida se desconectó porque no existían en ese momento o para esa capacidad que estaba instalada requisitos de conexión que obligaran a la generación a ser más compatible con el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, acá en esta parte, digamos, antes hablábamos del impacto en la red de distribución, en tensiones, cargabilidad. Acá podemos hablar impacto a nivel sistémico y separarlo como en dos partes. O sea, uno es el conocimiento por parte del operador del sistema de lo que hay en las redes de distribución, que puede ser un riesgo si no se tiene ese conocimiento. Y número dos, la capacidad o la interoperabilidad de los recursos con la red, o sea, los requisitos de conexión. Y
pues, dos aspectos clave que también se han venido mencionando durante las charlas de ayer y de hoy. Entonces es la capacidad para poder modelar por parte del operador del sistema esto. O sea, primero necesita saber que existen los recursos distribuidos y después poderlos modelar para poder planear la operación del sistema. Y el otro aspecto importante, muy relevante del impacto de la operación de los recursos distribuidos en la operación del sistema, tiene que ver con el tema de la flexibilidad. Es un tema relativamente nuevo para Colombia, digamos, en otros sitios se viene hablando desde hace mucho tiempo de esto, y es que la transición hacia sistemas donde la mayoría de la energía va a venir de fuentes eólicas y solares va a requerir de mayor flexibilidad del sistema. Flexibilidad es la capacidad del sistema para manejar variabilidad en la demanda o digamos en lo que se tiene que suplir e incertidumbre. Un sistema flexible tiene la capacidad de manejar esa variabilidad manteniendo la confiabilidad, o sea, continuando la operación y hacerlo de forma eficiente. Y la flexibilidad, digamos que se manifiesta o se estudia como en diferentes escalas de tiempo, de acuerdo como a los fenómenos o a las características operativas que la van determinando. O sea, uno habla de flexibilidad de segundos o de tiempo real, cuando habla de mantener el balance en tiempo real. Habla de flexibilidad de minutos, cuando está hablando ya de la corrección, digamos, de errores de pronóstico, que finalmente para mantener el balance, algún recurso tiene que utilizarse para corregir eso. Por ejemplo, o sea, el uso de algún tipo de reserva. Hablamos de flexibilidad intradiaria o durante el día, que corresponde al ajuste que se tiene que hacer a los recursos para encontrar la demanda, y que eso se hace por medio del despacho del día anterior y a los ajustes que se hacen durante el día a los despachos. O sea, no, digamos en muchos sitios, la mayoría de los sitios donde hay alta penetración se utilizan los mercados intradiarios para hacer esos ajustes. Y hablamos también de largo plazo de flexibilidad o de capacidad de balance para manejar la variabilidad en términos de estacionalidad de los recursos. ¿Y por qué, por qué hablamos de flexibilidad y de recursos distribuidos? Pues porque finalmente son unos recursos que están ahí y que si el operador del sistema no tiene el conocimiento, sí, o sea, la información, digamos, para poder tenerlos en cuenta, pues va a ser mucho más difícil y mucho más complejo esa tarea de proveerle o de planearle y garantizarle la flexibilidad al sistema, porque va a haber mayor incertidumbre en cuanto a la demanda. Entonces, mayor error, mayor probabilidad de que el error de pronóstico sea más grande y mayor dificultad. Digamos, para ilustrar esto, esta gráfica es para 3 años distintos, 2018, 2019 y 2020, la demanda en California para el mismo día del año. Y vemos cómo la demanda fue variando dependiendo de la disponibilidad, o sea, la demanda a atender por parte del sistema fue variando dependiendo de la disponibilidad de recursos energéticos distribuidos. Entonces, si existe esta incertidumbre, la labor y el esfuerzo para garantizar la flexibilidad, que al final es garantizar el balance y al final es garantizar la confiabilidad, se hace más compleja. Y bueno, digamos que hasta este momento hemos hablado como de retos, de posibles complicaciones. Y acá quise poner el título de la diapositiva en español, porque pues realmente es como el objetivo final del mensaje que quería traer, y es que es cómo convertir, o digamos lo que se está haciendo a nivel global, es buscar convertir
esos potenciales riesgos o impactos en oportunidades, porque al final hay unos recursos que están allá en el sistema de distribución, pero que son recursos que se pueden utilizar para ayudar a proveer servicios, a proveer flexibilidad que el sistema va a necesitar. El tema ahí es cómo hacerlo. Y obviamente partiendo de la base de que esos recursos van a cumplir con unos ciertos requisitos técnicos que los van a hacer compatibles con el sistema. Y pues digamos de lo que se habla, la tendencia es alinear intereses, o sea, alinear el interés de los usuarios que tienen sus recursos en sus redes y que buscan, por ejemplo, el que tiene el vehículo eléctrico, pues conectarlo cuando esté en la casa, o sea, su confort. El que tiene el sistema solar con almacenamiento con baterías, ahorrar en su cuenta de electricidad. ¿Cómo alinear esos intereses con los intereses del sistema? Pues de ahí surge todo el concepto del- de los agregadores y de las plantas virtuales, que es una manera, aprovechando la digitalización nuevamente, los recursos que están ahí y también la electrificación, porque va a tener nuevas cargas que puede diseñar que sean más flexibles. Cómo agregar eso, porque individualmente pues no voy a tener un efecto relevante, pero si yo agrego muchos de estos recursos distribuidos, eh, puedo también contribuir a prestarle servicios al sistema. Especialmente hablamos en el tema de estabilidad, partiendo del hecho de que estos recursos se portan bien con la red, cumplen con los requisitos. Y digamos, esta es otra de esas diapositivas que nosotros hemos visto y hemos mostrado por muchos años, pero nuevamente vale la pena es ponerla porque pues ya vamos hacia allá, o sea, ya existe la digitalización, ya hay muchos recursos en la red de distribución, los vehículos eléctricos están pues en boom. Entonces, ya, o sea, cada vez está llegando el momento. Y es el momento en que finalmente a través de los agregadores, los recursos distribuidos participen en esos mercados. ¿Y eso qué hace? O sea, eso hace primero que se cumplan requisitos técnicos, que el operador del sistema tenga información y sepa qué es lo que van a hacer esos recursos, se reduce la incertidumbre y además de eso, esos recursos, aprovechando lo que tienen, pueden servirle al sistema para proveer servicios de estabilidad. Por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania ya hay empresas que prestan el servicio de agregación y al mercado, participan en los mercados de servicios auxiliares o los mercados de reservas, proveyendo como lo que acá llamamos primaria o secundaria, y también participan en los mercados intradiarios. Em, un ejemplo importante, o sea, finalmente esto, pues esto era la visión, hacia allá se están moviendo quienes lo necesitan, eso también es importante que, o sea, digamos que tomar estas iniciativas, porque finalmente acá tendría que haber un esfuerzo en la regulación, un impacto, o sea, unos costos, porque obviamente todo esto hay que tener la infraestructura digital, pero en algún momento se puede ver la necesidad y se puede mostrar como el beneficio sobre los costos de hacer eso. Y digamos que hacia allá es donde van algunos países. El caso, a mí me gusta citar el caso de Inglaterra porque ellos tienen objetivos de decarbonizar su sistema eléctrico para el 2035. Entonces, cada vez van a contar con menos recursos que les den flexibilidad para manejar la variabilidad de la energía solar y la energía eólica. Entonces ellos están muy avanzados en esto y a pesar de que están avanzados y que hay empresas ya agregadoras, en junio de este año sacaron como una hoja de ruta para incrementar aún más la flexibilidad y tiene un fuerte enfoque en la parte de los recursos energéticos distribuidos y su participación para, digamos, dejar de ser como un riesgo, un impacto y más bien
convertirse en algo que también le está aportando a todo este proceso. Y bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por su atención.